La mujer encendió el motor del coche en silencio, echando un vistazo a la niña. Ella estaba inmóvil, como una pequeña muñeca, con la vista fija en un punto de la consola del vehículo. De vez en cuando parpadeaba, pero sus ojos seguían vacíos, como si no estuviera completamente allí. La mujer activó las luces de emergencia, comenzó a avanzar con cautela hacia la carretera y, mientras conducía, no dejaba de observar el espeso bosque a su derecha. Pensaba en lo aterrador que debe ser perderse siendo niña, especialmente en un lugar tan confuso, donde hasta los adultos pueden desorientarse. Su estómago se apretó al imaginarlo. Intentó iniciar una conversación para distraer a la pequeña. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? La niña permaneció callada, solo apretando más su osito de peluche, mordiendo ligeramente su labio inferior para evitar llorar. Al darse cuenta de que las palabras no iban a calmarla, la mujer decidió crear al menos una sensación de seguridad. Puso música suave, bajando el volumen para no asustarla. La melodía invadió el coche y, por primera vez en todo el viaje, la niña levantó ligeramente la mirada y la dirigió hacia la mujer. Afuera, el bosque se extendía como una muralla infinita. La mujer sintió un escalofrío en sus dedos al pensar en la madre de la niña, tal vez herida, asustada o ya sin esperanza de encontrarla. Pensaba en las opciones que tenía: dejar a la niña en el próximo pueblo, ir directamente a la policía, detenerse a buscar la madre ella misma. Cualquier decisión parecía riesgosa. Finalmente, eligió la que le dictaba su intuición. Lo primero era sacar a la niña de esa situación peligrosa. Después de unos kilómetros vio un cartel que indicaba la dirección hacia la estación de policía más cercana. Sacó su teléfono, manteniendo el volante con una mano mientras marcaba el número con la otra. La voz del operador fue clara y profesional, pero había un leve toque de preocupación. La mujer le explicó rápidamente dónde había encontrado a la niña y que estaban viajando por la carretera. El operador le pidió que llevara a la niña directamente a la estación, asegurando que enviaría un equipo de búsqueda al bosque inmediatamente. Cuando colgó, la niña en un susurro dijo: «Mamá se fue para allá», señalándose al bosque. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer, pero no tenía tiempo para dudar. Asintió y le respondió suavemente: «Ahora vamos a un lugar donde te ayudarán. Después encontraremos a tu mamá, te lo prometo». Poco a poco la niña comenzó a responder a las preguntas. Tras un largo silencio, logró decir su nombre: Aileen. Su voz era tan baja que parecía desvanecerse en el ruido del motor. La mujer repitió el nombre varias veces en voz alta, como una forma de asegurarle que la estaba escuchando y entendiendo. Aileen empezó a relajarse. Dejó de morderse el labio, aunque seguía sentada con la espalda erguida, aferrándose a su osito como si fuera su única defensa. El viaje parecía eterno. Cada minuto pasaba con lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer le hablaba a Aileen sobre el paisaje, sobre cómo ella solía jugar en el bosque cuando era niña, pero siempre volvía a casa antes de que oscureciera. También le contó sobre su gato, que siempre la esperaba junto a la puerta. Gradualmente, Aileen comenzó a mirar por la ventana, a veces asintiendo con la cabeza. En un momento, la niña, con cautela, giró la cabeza y preguntó: «¿Me vas a llevar con mamá?». La mujer sintió que su corazón se apretaba, pero sin pensarlo le respondió: «Sí, pequeña, te lo prometo». Esas palabras fueron tan sinceras que hasta ella misma las creyó con renovada fuerza. Cuando vio el cartel de la estación de policía al frente, sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que ahora Aileen estaría en buenas manos, pero aún quería quedarse con ella, protegerla hasta el último momento. Detuvo el coche en las puertas de la estación. Apagó el motor, tomó la mano de la niña y la miró a los ojos. Aileen, en silencio, se deslizó hacia el asiento del coche, todavía abrazando su osito. Estaba algo más tranquila, pero sus ojos seguían reflejando miedo y agotamiento. La mujer respiró profundamente y dijo: «Vamos, aquí te están esperando personas muy buenas». Aileen asintió. Se acercó a ella y caminó a su lado, paso a paso, como si poco a poco comenzara a confiar otra vez. Los oficiales las vieron al instante
y uno de ellos se acercó con una sonrisa cálida, aunque cautelosa. Se agachó frente a Aline y le preguntó suavemente, «¿Cómo te sientes? ¿Quieres un poco de agua?» Aline lo miró desde abajo y luego se acurrucó nuevamente junto a la mujer. La mujer sintió cómo temblaban las pequeñas manos de la niña, que todavía la sujetaban con fuerza. Le hizo un gesto al oficial y explicó, «Tiene miedo. Creo que necesita tiempo para entender que aquí está a salvo». El policía asintió con comprensión y dio señales a su compañera, que fue a traer una manta y una botella de agua. La mujer ayudó a Aline a abroparse. Por primera vez en mucho tiempo, la niña soltó su osito por un instante para tomar un sorbo de agua. Un pequeño trago, luego otro, como si el mundo entero se redujera a esa simple necesidad. La mujer relató todo lo que sabía, cómo había encontrado a la niña en la carretera, cómo caminaba con su osito sin decir casi nada. Los oficiales tomaban nota de todo, intercambiando miradas entre ellos. Pronto se dieron cuenta de que era necesario enviar equipos de búsqueda al bosque. Uno de los oficiales hizo una llamada por radio, proporcionando las coordenadas del lugar donde habían encontrado a Aline. La mujer observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún sentía una angustia persistente. ¿Y si algo le había pasado a la madre de la niña? ¿Y si seguía perdida en el bosque, llamando a su hija? Un policía se acercó a la mujer, agradeciéndole por su vigilancia y participación, y le dijo que sin su ayuda, la situación podría haber tenido un desenlace mucho peor. La mujer solo asintió, sintiendo las lágrimas acumularse. Miró a Aline, que ahora estaba sentada en un banco aferrándose con fuerza a su osito. La niña la miró, y en sus ojos había una gratitud que no se podía expresar con palabras. La mujer acarició suavemente el cabrillo de Aline y le susurró, «Eres muy valiente. Todo va a estar bien». Aline sonrió tímidamente, aunque sus labios temblaban. La mujer supo que era el momento de despedirse. Su corazón se apretó, pero entendió que ahora Aline estaba en buenas manos. Pasaron unas horas. La mujer permaneció en el coche frente a la estación, sin atreverse a marcharse. Observaba la entrada, esperando alguna noticia. De repente, un policía salió del edificio y le hizo señas para que se acercara. La mujer saltó del coche y se acercó rápidamente. El policía sonrió y le dijo, «Hemos encontrado a su madre. Estaba muy débil, pero viva. La estaban trasladando hacia aquí». La mujer sintió cómo algo caliente se esparcía por dentro, una mezcla de alivio y alegría. Sus piernas se sintieron flojas, pero se obligó a caminar de regreso hacia la niña. En ese momento, una ambulancia llegó, y sacaron a la madre de la niña, con el rostro demacrado. Sus ojos estaban hinchados y su cabello revuelto. Cuando Aline la vio, saltó del banco y corrió hacia ella. Gritó, «¡Mamá!», y se lanzó a sus brazos. La madre cayó de rodillas, abrazándola con tanta fuerza como si temiera que pudiera desvanecerse. Ambas lloraban, abrazadas, como si nada más importara en el mundo. Los oficiales y la mujer observaban en silencio, sin atreverse a interrumpir ese momento. La mujer estaba un poco apartada, sintiendo las lágrimas recorrer sus mejillas. Observaba cómo Aline se refugiaba en los brazos de su madre, y entendía que todo lo que había hecho había valido la pena. Ese instante quedaría grabado para siempre en su memoria. La madre levantó la vista, vio a la mujer y, sin soltar a su hija, le hizo un gesto de gratitud infinita. La mujer apenas asintió, incapaz de hablar por la emoción. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche, secándose las lágrimas. Cuando se subió al volante, miró por última vez en el espejo y vio a Aline, que, a pesar del abrazo de su madre, le hizo un pequeño gesto con la mano. Encendió el motor y comenzó a conducir por la misma carretera por la que había llegado esa mañana, pero ahora el camino parecía diferente.
más ligero, más luminoso, como si el bosque ya no ocultara peligros, sino que guardara historias importantes. La mujer sabía que no solo había llevado a una niña de regreso a su hogar, sino que había salvado una pequeña vida, y quizá le había devuelto a alguien lo más valioso de todos, la esperanza. El trayecto de vuelta fue tranquilo, y aunque el peso de lo que había vivido ese día seguía presente en su corazón, sentía una paz inusitada. Sabía que, de alguna forma, el mundo había vuelto a ser un lugar mejor para alguien. Quizá no para todos, pero sí para Lynn y su madre. Y eso, para ella, era suficiente. Conforme se alejaba de la estación y se internaba más en el paisaje que se iba despejando, no pudo evitar sonreír, aunque las lágrimas seguían empañando sus ojos. Todo había terminado bien, y eso la hacía sentir que había cumplido con su deber. La vida en ocasiones da giros inesperados y cruza caminos con personas que ni siquiera imaginas, pero siempre hay espacio para hacer lo correcto. Al final, la mujer se dio cuenta de algo más. La verdadera lección no solo era la seguridad de Aline, sino la reafirmación de que, incluso en los momentos más oscuros, uno puede encontrar un rayo de luz. Había hecho lo que tenía que hacer, y aunque el futuro permanecía incierto, el presente era lo suficientemente bueno para ser agradecida. Conforme avanzaba por la carretera, la mujer miró una última vez por el espejo retrovisor, donde vio el brillo suave del atardecer reflejándose en el rostro de Aline, ahora segura en los brazos de su madre. Una sensación cálida la envolvió, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Ya no importaba el miedo ni la incertidumbre del camino recorrido, porque lo que había logrado era mucho más grande. Había salvado una vida. En ese instante, comprendió que el verdadero valor de las decisiones no siempre se mide por lo fácil o difícil que sean, sino por la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando no había garantías. No siempre se tiene control sobre los giros del destino, pero sí sobre lo que se elige hacer cuando se cruza con alguien que necesita ayuda. Mientras el horizonte se desvanecía en tonos de naranja y morado, la mujer aceleró levemente, dejando atrás el lugar donde había ocurrido todo. No miraba atrás, sino al futuro, al camino que aún le quedaba por recorrer. Y aunque nunca sabría qué hubiera pasado si no hubiera intervenido, su corazón sabía que, en ese preciso momento, había hecho todo lo posible. El aire en su rostro era fresco y por primera vez en horas una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. La vida, con todos sus misterios y retos, seguía adelante. Pero hoy, por una vez, todo parecía tener sentido. En el fondo, sabía que el verdadero regalo no era solo haber encontrado a la madre de Aline. Era la certeza de que, a veces, uno es capaz de hacer la diferencia, aunque solo sea por un pequeño instante. Y ese instante, para ella, valía más que 1000 palabras. Con esa reflexión en su corazón, siguió adelante, dejando que la carretera la guiara hacia un futuro incierto, pero lleno de nuevas oportunidades, sabiendo que, mientras estuviera dispuesta a escuchar su voz interior, siempre encontraría el camino correcto. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y déjanos tu comentario sobre cómo esta historia te hizo sentir. Recuerda que, a veces, el simple acto de hacer lo correcto puede cambiar la vida de alguien para siempre. Nos vemos en el próximo video.